Bueno, pues estamos con Gerardo Mariñas, CEO de Mediacom y recientemente designado presidente de la Asociación de Agencias de Medios, sustituyendo a David Colomer, que ya pasaron sus 2 años correspondientes. ¿Cómo afrontas el cargo? ¿Qué ideas tienes de aquí en adelante para la agencia? Para la asociación, perdón. Vale, bueno, ahora mismo estamos en un periodo de reflexión, es decir, estamos hablando un poco internamente, tenemos que hablar con los asociados, tenemos que hablar con la nueva junta directiva, con lo cual, bueno, en breve empezaremos ya a pronunciarnos sobre una serie de temas que creo que son importantes para la agencia. Ahora en este momento ya te digo, no quiero extenderme mucho en el tema, porque ahora estamos en periodo, bueno, pues de revisar temas. Las agencias de medios, la verdad es que se dicen muchas cosas, ¿no? Pero básicamente, como al estar en el centro un poco de lo que es todo el proceso publicitario, hay quienes aventuran a decir que van a terminar desapareciendo, que su papel es algo que sencillamente se puede hacer entre anunciante y agencia creativa. Pues corto me lo fías, ¿eh? Corto me lo fías. No, la verdad yo creo que las agencias de medios tienen su razón de ser, el hecho de la relación con los anunciantes, la relación con los soportes y la relación en muchas cosas también con las agencias creativas. Lo que realmente sí que es verdad es que nosotros estamos ampliando nuestro ámbito de acción. Históricamente las agencias de medios ejecutaban una campaña de creatividad que lo que hacían era básicamente el spot de 20-30 segundos, colocarlo en medios, y realmente ahora las agencias de medios pues están haciendo muchas más cosas. Están haciendo mediciones de eficacia, investigación, creatividad, branded content, y todo eso son cosas que pueden surgir de otras agencias, pero también están ocurriendo dentro de las agencias de medios. Yo al revés, o sea, lo que veo es que las agencias de medios cada vez están creciendo más en cuanto a capacidades que tienen, porque es necesario, porque lo da el mercado, y por otro lado porque también es necesario para sobrevivir como industria. Por ejemplo, la parte digital y la atomización de las audiencias lo que te obligan cada vez es tener muchos más especialistas en muchas más disciplinas que antes no tenías. Al revés, me dices, ¿lo va a hacer una agencia creativa? Mira, no sé quién lo va a hacer, pero la realidad es que nosotros ahora mismo, la diferencia nuestra es que tenemos una relación, yo creo, privilegiada con nuestros anunciantes, tenemos una inversión brutal en tecnología, en medios y en nuevas capacidades, con lo cual, al revés, todo lo contrario. Yo siempre se hablaba de que la vía del tren se estrecha, yo creo que al revés, se está abriendo la vía del tren. Diversificando servicios, tiene toda la lógica. Tú has trabajado como CEO en Havas Media Portugal, y Portugal es un país que, según los datos que nos van llegando aquí en el Festival del Sol, la verdad es que no está saliendo muy bien parado. Allí se debe estar notando la crisis muchísimo más. Mira, ahora mismo no estoy muy conectado con el país, pero la realidad es que cuando tienes un país, bueno, pues que está pasando por las dificultades financieras que está pasando, evidentemente esto se refleja en el mercado publicitario. Es decir, es un mercado pues que tiene aproximadamente la 10ª parte del tamaño del mercado español, con lo cual multiplica todo, tiene también una diferencia, que es que las estructuras no son 10 veces más pequeñas. El dar el servicio a un cliente no es un equipo 10 veces más pequeño, o un salario de una persona, de un responsable de cuentas 10 veces más pequeño, con lo cual la realidad es que las finanzas o todas las economics de la industria son muy complicados. O sea, la realidad es que Portugal es un mercado muy difícil, muy complicado, y de hecho la gente que está allí, bueno, pues están haciendo grandes esfuerzos por mantener una profesión viva. Es verdad que desde el punto de vista de agencias de medios, las agencias de medios no existen en Brasil. En Brasil, por una cuestión estructural, las agencias de medios están integradas dentro de las agencias creativas, pero sí que la capacidad de gestión de medios existe. Y claro, un país que está creciendo, que hay muchísimo dinero, pues que las marcas están muy animadas, que además tiene una serie de eventos que ayudan a animar, pues evidentemente pues está yendo muy bien. Pero aquí en el Sol no estamos viendo eso. O sea, aquí todo el mundo nos comenta que justo que era una de las grandes apuestas, siempre lo es, y sin embargo este año se ha notado un descenso impresionante en inscripciones, y eso se refleja claro en listas cortas y me imagino que luego en los premios. Yo te puedo decir, en el caso nuestro de medios han aumentado las inscripciones, es una de las pocas categorías que han aumentado, lo cual a mí me ha alegrado mucho, porque yo sinceramente pensaba que iría peor. La realidad es que ha aumentado, y lo que sí que demuestra, verdad, que la parte de medios realmente tiene mucho interés. Al revés, no es que vaya a desaparecer, es que va a crecer. Yo es que te diría que branded content hay 3 tipos de mercado. Es decir, hay los mercados donde está tremendamente desarrollado históricamente, como pueden ser los mercados sajones, donde es parte de la generación de contenidos y la parte incluso de la financiación de los programas. Luego tienes España, que es un mercado que yo creo que estamos aprendiendo, pero también es un mercado muy rígido, porque muchas veces quieres hacer cosas y no te dejan. Es decir, yo creo que las ideas están ahí, pero muchas veces quieres hacer una cosa y no te dejan. Oye, no, mira, esto no se puede hacer. Y luego te vas a Latinoamérica, que son mercados donde son muy grandes y les dejan hacer de todo. Entonces yo soy feliz. O sea, yo con las piezas de Latinoamérica me encanta, porque es que hay una flexibilidad en los mercados que te dan para hacer cosas que nosotros siempre digo, ¿cómo nos gustaría hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, fíjate, luego llega Campofrío en Televisión Española, que no se puede hacer publicidad, y cuela una gala de horas. Yo creo que eso ha sido yo creo que ha habido un antes y un después de esta campaña, porque realmente ha enseñado hasta dónde se puede llegar con las cosas. Yo son cosas que había visto ya en otros países, pero la verdad es que no lo había visto hacer aquí, y además en Televisión Española. Pues mira, yo creo que en Cannes hay dos temas yo creo que son los más claros. Primero, la intensidad.
la intensidad es una bestiada. O sea, allí se ven al día casi 250 piezas. Yo recuerdo que acabé Cannes habiéndome visto casi 2000 piezas en una semana. Entonces acaba uno realmente, o sea, realmente a la hora luego de evaluar es verdad que los mejores ganan, pero a veces yo creo que alguna pieza se puede quedar por el camino, pues son muchos jurados, sesiones intensísimas, sesiones además donde es gente de muchísimos países, con lo cual también culturalmente es más difícil ponerse de acuerdo en evaluar una pieza que aquí. Es decir, nosotros aquí en el caso del jurado nuestro éramos gente pues con una educación, un perfil muy parecido, con lo cual ha sido muy fácil porque estamos muy de acuerdo en muchas cosas. En Cannes es que tienes gente de los 5 continentes, con lo cual a la hora de ponerse de acuerdo o de interpretar una pieza es mucho más difícil. Y por otra parte, yo creo que también es la sorpresa, es decir, la capacidad de sorpresa de mercados que están tan lejos del tuyo, evidentemente es mucho mayor. Nosotros aquí estamos hablando de mercados latinoamericanos. ¿Qué pasa? Pues que no tenemos, por ejemplo, toda la parte sajona, que la parte sajona es tremendamente creativa, y segundo, no tenemos la parte asiática, que la parte asiática también ha crecido muchísimo. Cada vez Entonces, más. claro, la sorpresa en festivales donde te quedan tan lejos es mucho mayor que en un festival por donde culturalmente eres mucho más afín. Entonces yo aquí digamos que he tenido agradables sorpresas, pero no he tenido una sorpresa de decir, nunca hubiera visto una cosa parecida, ¿no? ¿Por qué no? Porque históricamente y culturalmente no tiene nada que ver. Pues mira, yo creo que es una cuestión de cabeza. Yo a lo largo de los años, al principio lo pasé muy mal, porque creo que es pasar de unos entornos donde eres mucho más dueño de tu tiempo a ser mucho más reactivo. Es decir, yo creo que lo difícil personalmente a la hora de trabajar en una agencia de medios o un servicio es que tienes que ser reactivo, pero al mismo tiempo hacer tus cosas y manejar tu agenda. Es muy difícil, porque yo puedo estar aquí y hace 10 minutos me llama un cliente a pedir una cosa, oye, lo dejo todo porque el cliente es lo más importante. Esas cosas cuando eres anunciante es más difícil que te pasen. Eres tú el que llama, ¿no? Claro, llama a tu jefe, pues sí, cuando llama a tu jefe. Pero es verdad que yo tengo la sensación de que eres más dueño de tu tiempo. Y de hecho yo creo que ha habido grandes cambios de gente que le ha ido muy bien y gente que no le ha ido tan bien. Es decir, yo por ejemplo, pues mi jefe, que es José María Sanabria, pues es una persona que venía de un cliente, venía no de agencia de medios, y la verdad pues es una persona que ahora mismo pues tiene un conocimiento del mercado bestial y no era lo suyo. Con lo cual yo creo que ha habido muy buenos cambios. También ha habido gente que no ha podido con ello, porque de verdad que es que emocionalmente es muy duro. Es un sector muy intenso, y además yo creo que es un sector donde la exposición de todos los miembros de una agencia al negocio es muy alto. Es decir, hay agencias, cuando tú trabajas en un cliente, yo trabajo en Pepsi o en Unilever, estás muy alejado de la generación de dinero, pero es que aquí cualquier persona de la agencia tiene contacto con un cliente o casi todas, con lo cual, la cercanía entre la generación de la rentabilidad o la relación con el cliente y los empleados es mínima para todos, lo cual pues exige tener un perfil pues que puede no tenerse. Parece, esto es un poco como en periodismo, ¿no? Que empiezas por la radio, tal, acabas en la tele, luego terminas escribiendo una columna en un medio en papel, en Publi, parece que es como que todo el mundo al final acaba en cliente y tú vas un poco al revés, ¿no? Pues mira, no lo sé, yo creo que la verdad es que he visto de todo, te soy franco, es verdad que hay gente que acaba en cliente, pero yo creo que en general a la gente le gusta quedarse donde está, porque al final, cuando llevas muchos años sabes hacer lo tuyo, te acabas en cliente, ¿verdad? Hay casos sonados de responsables de medios que pasan de una agencia a un gran anunciante. Y es un caso muy llamativo, pero ellos son los menos, pero es verdad que sí que en una agencia se genera un conocimiento sobre la gestión de medios que en un cliente, salvo honrosísimas excepciones, no se genera porque no es su negocio. Es decir, un cliente pues tiene que saber de lo suyo, de su marca, de su distribución, de su precio, de sus fábricas, de su fabricación. Y muchas veces yo cuando era cliente pues siempre decía, es que los medios son los únicos que no te contestan. El plan de medios lo tenías y no te ladraba, las promociones eran terribles. Cuando eres cliente, una promoción es terrible. Que te llame un tío que no está de acuerdo por no haber recibido un bolígrafo. Los medios no. Entonces eso es mucho más fácil a la hora de dedicarle tiempo también, con lo cual el conocimiento que tú adquieres pues es distinto. Sí, yo creo que al final también es verdad que cuando tú hablas de medios, depende de qué tipos de medios. Hay medios que una agencia pequeña los puede ejecutar, hay medios, sobre todo cuando inviertes grandes volúmenes o son negociaciones muy complicadas con un soporte, pues tienes que ser una gran agencia. Con lo cual es verdad que en los festivales se ve mucha agencia pequeña que está en la parte de los medios, pero la realidad es que luego tú te vas al nivel de inversiones y el 90%, 95% de la inversión publicitaria está manejada por agencias con un cierto volumen, pero es que eso es ley de vida, no tiene más historia. Perfecto, Gerardo, pues muchísimas gracias por estas lecciones magistrales de medios de comunicación en España y nada, nosotros seguimos por aquí hablando de marketing. Muchas gracias a vosotros.